Bueno, me contaba de que el poquito tiempo que lleva como juez de paz, con qué expectativas comenzó y bueno, un mini balance hace Sí. un poquito tiempo. No, mini balance no estamos todavía en condiciones, llevo ni un mes siquiera. Sí, estas cuestiones que hablábamos recién, o sea, que te había empezado a decir, por ejemplo, una de las grandes expectativas era poder ir trabajando en conjunto con otras instituciones, con distintos grupos que se van formando en la comunidad en pos de la satisfacción de derechos o la defensa de derechos de las personas. Y bueno, eso sí se nota un enorme campo de trabajo ahí para... Ahí me nace una pregunta. Dale. ¿Conocen los derechos? ¿Sienten que conocen los derechos? ¿Que la población está al tanto de todos los derechos? Mira, yo lo tengo como una prioridad en la tarea, que es esto, que el juzgado de paz ejerza también, o darle por lo menos a la gestión del juzgado de paz una fuerte impronta docente, en el sentido que tengo fuertes indicios, y podría decir hasta datos, de que muchas veces las personas no conocen sus derechos. Cuando esto se suma a las situaciones en que las personas, por distintas situaciones de vulnerabilidad, no puede defenderlos, aun cuando los conozca, el cóctel es explosivo en términos de abuso de los derechos de las personas. Entre estas situaciones de extrema vulnerabilidad, lo que más advertimos es el alcohol, no como factor de, por un lado, que la persona no pueda defender sus derechos, por ejemplo, que nos lo encontramos que firme cualquier cosa, que le hagan, que acepte cualquier cosa, y también que la persona alcoholizada tiene una altísima probabilidad de vulnerar los derechos de los demás, dándose a veces más o menos cuenta y a veces ni siquiera pudiendo discernir qué es lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Digo, esto, una persona alcoholizada al volante, una persona alcoholizada que se pone violenta con su familia, una persona alcoholizada que se pone violenta con otros. Bueno, pero ahí hablamos de algo puntual que tiene que ver con, obviamente decíamos, los derechos y por ende las obligaciones, ¿verdad? Sí. Aunque el alcoholismo en este caso tiene que ver con otras cuestiones sociales. Sí, tiene que ver, pero el impacto en la satisfacción efectiva de los derechos de las personas, en el cumplimiento de los derechos de las personas, la incidencia del alcohol es tremenda. Y ya digo, no solamente del que comete un acto en contra de otro, o vulnerando el derecho del otro, sino de qué manera una persona alcoholizada no puede defender sus propios derechos. Es decir, te ponen un papel adelante y firmas cualquier cosa. Claro. Si vos juntas el desconocimiento con el alcohol u otras situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la baja instrucción, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta combinación potencia de manera tremenda esto que vos planteabas al principio, que efectivamente es así. La gente tiene, creo yo, un bajo conocimiento de sus derechos. Creo que esto es un proceso, digamos, donde se ve una mejoría también. Porque digo, a mí me parece tan necio decir, estamos bárbaros, ya llegamos al tope, como decir, no podemos, nunca mejoramos nada, ¿no? Yo creo que hay que mirar las cosas no como una foto, sino como una película. Me parece que hay un proceso de fuerte reconocimiento de las personas de sus derechos. Estamos ni siquiera a mitad de camino, mucho menos que a mitad de camino, pero digo, estamos caminando. Y creo que el juzgado de paz tiene que tener una presencia muy fuerte en esta tarea, uh-huh. Y es decir, reforzar esta vertiente de la labor del Poder Judicial, que no está muy explotada, que es no solamente cuando la gente viene acá a plantear un conflicto lo tenemos que resolver, sino también tenemos que comprometernos en que la gente conozca sus derechos, tenemos que comprometernos en que la gente sepa de qué manera se defienden sus derechos, y de esa manera evitar el abuso, evitar las vulneraciones, evitar un montón de conflictos que se basan no en las tensiones propias de una sociedad móvil, uh-huh. Una sociedad abierta, sino en las tensiones que generan la vulneración del derecho de la gente. Claro. Y esto es lo que hay que salir a combatir. Claro. Bueno, hablamos de la realidad local, las leyes locales, las leyes provinciales y las leyes nacionales. Uh-huh. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años.
y por ahí hablar de justamente la coincidencia de los 30 años de democracia en cuanto a cómo se ha avanzado en ese sentido. Imagino que faltan todavía herramientas para llegar a si es que existe un estado ideal, pero bueno, el balance en cuanto a todo lo que se ha vivido y a propósito de los 30 años de democracia. Bueno, yo creo que cuando hablamos de este recorrido que hablábamos recién, de esta película, es una película que empieza en un pozo negro, ¿no? De la dictadura, y que claramente ha tenido un recorrido de afirmación en los derechos de las personas. Y cuando hablamos de democracia estamos lejos de, o por lo menos de mi concepción, de hablar solamente de derechos electorales, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a pesar de todo ese camino recorrido, y que creo que debemos como sociedad felicitarnos por haberlo recorrido y decir, y también reconocernos como una sociedad que tiene la fortaleza suficiente para estos pasos haber podido darlos, digamos. Por lo menos un poco hemos podido caminar, y esto también nos tiene que hacer sentir con la fortaleza suficiente y con el compromiso suficiente para dar los pasos que faltan. O sea, es muchísimo lo que falta todavía recorrer en este sentido. Pero no, yo coincido con esto, digamos. Estos 30 años no han sido en vano, no han sido iguales que lo anterior. ¿Estarán saldadas las deudas que ha tenido, que están saldadas? Hay sensación, y pensaba cuando le hacía la pregunta en los diferentes proyectos, por ejemplo, uno que entró a la legislatura de Río Negro en estos momentos, que tiene que ver con crear una comisión que investigue la participación de civiles rionegrinos en la última dictadura cívico-militar. Por ahí son ejemplos. Al hablar de los derechos que tenemos, esto no deja menos que reforzar esos derechos, o no hace menos que reforzarlos, ¿verdad? Creo que no hay ninguna cuenta saldada. Creo que, bueno, concretamente con respecto a la dictadura sí se ha avanzado mucho, y sí creo que la sociedad ha hecho un recorrido fenomenal, y que bueno, que ahora pasa siempre esto, y está bueno, ¿no? Cuando damos algunas cuentas por sentadas aparecen otras, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas está, creo que, suficientemente clara, investigada. Siempre aparecen cosas nuevas, como ha aparecido ahora los listados y los libros estos de la censura, de las prohibiciones de la gente que tenía la prensa, actuación pública, claro, gente de la cultura. Bueno, siempre nos aparece una cuenta nueva que no sabíamos siquiera que estaba. Pero bueno, el tema de los civiles... Pero ahora cuando se circunscriben las provincias, ya la discusión cambia, porque hasta ahora siempre la referencia por ahí era más nacional, ¿verdad? Las actuaciones nacionales, que comenzaron quizá con ejemplos muy simbólicos. Uno que se me ocurre ahora, cuando se descolgaron todos los retratos o las fotos que había en la ESMA, por ejemplo. Pero cuando ya la discusión baja a las provincias, y son las mismas provincias y por ende los municipios, porque hubo civiles a lo largo y a lo ancho de todo el país que contribuyeron. A mí me parece que ahí se avanzó por ahí, y ahí hay que mucho más. Claro, y hay todavía que recorrer un buen camino, pero es esto, digamos, nadie actúa en el país sin actuar en alguna jurisdicción local, ¿no? Nadie hizo desaparecer a una persona, o nadie denunció a una persona en la Argentina y no lo hizo en una provincia. De hecho, lo hizo en una provincia, caso, claro. ¿no? Y lo hizo en un municipio. Todas las personas que hicieron algo vinculado con facilitar accionar aberrante de la dictadura, lo hizo en la Argentina y lo hizo en alguna jurisdicción local, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, y además municipal, digamos. Esto es, y por eso está bueno que también la vocación de memoria y las acciones de memoria y de investigación y de aclarar las cuentas, como les decía vos, de las cuentas pendientes, sea en todos los niveles del Estado.